Muy bien, llegó ese momento de la semana donde hablamos, donde hablamos sobre las neurociencias. ¿Qué onda con ese tema que estamos hablando en las redes principales que es Instagram y el podcast en tu plataforma favorita? Y estamos hablando sobre la aporafobia. ¿Qué es la aporafobia? La aporafobia es este miedo que podemos tener y presentar ciertas conductas de manera irracional con respecto a la pobreza. Y en este video vamos a intentar hablar sobre algunas cosas que sé medio extrañas, no sé cómo las sé, con respecto a la pobreza y si es que somos tendientes realmente biológicamente hablando a separar, a discriminar a la persona que es pobre. Y tenemos que pensar en una gran cantidad de cosas con respecto a cómo podemos siquiera definir quién es pobre y quién no es pobre. Y en el podcast de la semana, que es Pobre tú, te hablo acerca de ese tema en principal, en especial, ¿no? Pero en general podemos pensar que la persona pobre, en términos como generales o socialmente hablando, es una persona que carece de recursos. Y una persona que carece de recursos, desde materiales, como físicos, como económicos, ¿no? Y yo te presento también la posibilidad de que hay personas que son muy pobres emocionalmente y mentalmente. Pero socialmente tendemos a pensar al pobre como aquella persona que tiene pocos recursos económicos y que tiene poco que aportar, por lo tanto. En la sociedad en la que vivimos, donde estamos acostumbrados a pensar que estamos en un constante intercambio de yo te puedo ofrecer esto, ¿no? Tú me sirves a mí como para poderme dar algo a cambio de lo que yo soy o de lo que yo tengo, es decir, de transacciones mercantiles, cuando, cuando pensamos en las personas pobres, hay esta sensación de, pero ¿qué me va a poder ofrecer esta persona en situación de pobreza a mí? ¿Qué es lo que yo voy a recibir a cambio de esta relación? Suena muy materialista, suena muy superfluo cuando lo pensamos desde este lugar, pero tristemente es una de las cosas como más ancladas a nuestros procesos sociales biológicos. Eh, este tema de la pobreza en general es un tema que se habla, por ejemplo, principalmente durante los sexenios, ¿no? Durante los partidos políticos, durante todas las candidaturas, y todos los candidatos prometen hacer algo por las sociedades o por los individuos que viven en situación de pobreza. Hay varios tipos de pobreza, más allá de los que te planteo yo, que tiene que ver como en qué nivel. Estos tipos de pobreza han servido para poder clasificar a nivel y tener como una cuestión como más homogénea, donde cada uno tiene como criterios específicos que puedes checar en la ONU o en la Organización Mundial de la Salud, porque por supuesto que hemos visto como en otros videos donde te hablo del cerebro pobre y de la importancia de la... Tenemos varios tipos de pobreza. Tenemos la pobreza extrema, ¿no? Que pues tristemente hay muchas personas en esta situación, la pobreza moderada, que es donde habita la mayoría o la mayor cantidad de gente que conocemos o que tenemos a pensar como pobre, y la pobreza relativa, que es no me alcanza como para poder tener el nivel de vida que deseo vivo al día, ¿no? Eh, y en estos niveles varios como de pobreza tendemos como a minimizarlos, ¿no? O sea, como que de repente nos imaginamos al pobre solamente aquel que vive en la calle, que no tiene ni para comer ese día, ¿no? Pero hay varios niveles y eso es lo importante que tenemos que tener presente acá, que no significa que me esté muriendo de hambre todo el tiempo, sino que realmente no tengo ni siquiera la posibilidad para ahorrar, o que tengo que vivir al día, o que no tengo la posibilidad de saber que me puedo enfermar y que entonces tengo algo o algún sistema de salud en el cual yo me pueda sentir amparado. Y es que eso es uno de los temas muy fuertes con respecto a la pobreza, porque imagínate la sensación de no poder tener una casa, de estar viviendo todo el tiempo a la intemperie, piensa para ti lo simbólico de poder tener una casa, ¿no? De poder tener un lugar al cual al final del día puedes llegar a refugiarte y quitarte la ropa y soltar como lo que sea que haya pasado en tu día, por más bueno o por más malo que haya habido o que haya sido,
poderse decir, ya, puedo aflojar tantito, ¿no? Este es mi lugar seguro, o sea, no, dentro de las situaciones comunes, no es como que alguien vaya a llegar a tu casa y vaya a irrumpir en ella y te vaya a sacar o te vaya a ir a ofender en ese lugar, ¿no? Las personas en situación de calle no tienen esa posibilidad que tú y yo tenemos, ¿no? De decir, este es mi espacio y si yo quiero puedo andar en calzones y si yo quiero puedo tirarme en el suelo y sé que no va a pasar nada. Sé que al finalizar, si empieza a llover, yo no me voy a tener que salir corriendo de aquí, ¿no? Es como ellos no tienen esa posibilidad. Muchas de las personas que viven en situación de calle, hombres y mujeres, son violentados por adolescentes que están drogados o que están alcoholizados a mitad de la noche. Y pues lo terrible de esta situación, más allá del acto mismo que en sí ya es terrible, es que la mayoría de las veces son actos que no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? Porque si tú y yo, que tenemos recursos, ¿no? Recursos mentales, recursos económicos, recursos emocionales, recursos económicos. No lo hacemos porque creemos que no va a pasar nada, que no va a haber una consecuencia. Imagínate lo que estas personas que han vivido toda su vida en desesperación y en desesperanza y desamparadas, ¿no? Que son cosas distintas, ¿con qué cara van a ir a decir el sistema judicial, el sistema legal, me va a cuidar a mí? ¿No? Muchas veces los testigos tampoco dicen nada porque se lo están haciendo a una persona de la calle y entonces como que creen que eso como que es menos peor, ¿no? O simplemente se hacen de la vista gorda. Y ese es el gran tema con respecto a la pobreza, hacernos de la vista gorda, invisibilizar a estas personas. Como te comento tanto en el reto como en el podcast, no ponerle un nombre, no darles un lugar, esas personas que son eso, los sin lugar, los sin nombre, es no darles un lugar dentro de la sociedad, ¿no? Querer meterlos dentro de un albergue, querer meterlos dentro de estos lugares como para que no se vean, ¿no? Quitarlos de las calles. La mayoría de las propuestas, tanto sociales como gubernamentales, son vamos a quitarlos de las calles. No es la idea de vamos a hablar con ellos, vamos a escucharlos, vamos a ver qué necesidades tienes, vamos a ver cómo podemos mejorar su calidad de vida, vamos a ver qué es lo que ellos necesitan. Si antes de preguntarle, nosotros ya estamos queriendo imponerles nuestro estilo de vida. A lo mejor lo que ellos quieren no es un lugar donde vivir, ¿no? A lo mejor ellos dicen, no, a mí me encanta vivir en la calle, porque puede pasar, ¿eh? Ellos dicen, yo lo que necesito es un par de zapatos nuevos, porque cada vez de que llueve, me llueve también en los pies, ¿no? Entonces, son esas cosas que no estamos acostumbrados a pensar y que queremos llegar a imponerles nuestra propia idea o nuestro propio esquema de bienestar, ¿no? Este famoso bienestar social, que tendríamos que cuestionarlo todo el tiempo. ¿Qué significa estar bien? ¿Qué significa tener recursos? ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ser rico? ¿No? Entonces, hay algo que en el cerebro que se llama la simpatía selectiva, que es, para poder ser empático, tenemos que tener una persona cerca. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas? Ya te he hablado de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son estas cosas que tenemos en el cerebro que funcionan a través de los ojos, a través de la mirada, a través del contacto visual. Si yo no estoy viendo a una persona, y por eso la importancia de verlas y visibilizarlas, yo no puedo sentir la misma cantidad de empatía que sentiría por alguien que tengo cerca. Eso quiere decir que yo puedo ser más empático y más simpático también por aquellas personas que están cerca de mi entorno. Esto biológicamente se ha tratado de entender o se ha buscado entender o explicar, porque en los grupos sociales en la antigüedad lo que pasaba era que los grupos eran grupos mucho más pequeños y que estas tribus, estas comunidades, tendían a tener una cuestión medio endogámica, ¿no? Para poder preservarse como comunidad. Y entonces hay un cierto repele a los extraños para poder mantener esta situación como comunal, ¿no? Para que haya simpatía por un otro, necesita haber previa empatía, necesito estar en contacto con esas personas. Si yo, tanto a los pobres como a las personas, los extranjeros, los extraños, ¿no? Los tiendo a borrar de mi mente, los tiendo a borrar como de los procesos sociales y demás,
yo no voy a poder generar realmente como esta sensación de que me importan, ¿no? Es muy triste si lo pensamos de esta forma, que nos importen más las personas que están cerca de nosotros que los que no están cerca de nosotros. Y eso es lo que creemos, que nos importa más nuestra familia que las personas que no conocemos. Y es ahí donde podemos replantear la posibilidad o el título de familia, ¿no? Tu familia es aquella con la que estás más en contacto. No necesariamente tiene que ver con una cuestión sanguínea, sino con una cuestión temporal, con una cuestión espacial. La empatía sí es una función como automática, biológicamente innata, pero se da gracias a estas neuronas espejo que solamente se activan cuando ves a una persona, ¿no? Por eso cerramos los ojos cuando no queremos ver algo, cuando nos duele ver algo, porque sientes realmente el dolor de la otra persona. Porque esto pasa, por ejemplo, yo como soy vegana, cuando ves una historia, un video de animales siendo maltratados, cierras los ojos porque te duele, porque de esa forma evitas como eso. Y también pasa y lo haces, por ejemplo, en las películas de terror o en cualquier película o acto violento, cierras los ojos para no sufrir junto con esa persona. La empatía, por lo tanto, también puede ser usada para hacer sufrir a otros, ¿no? Es decir, si yo sé que esto te va a doler, yo voy a utilizar esa idea, esa información para ir en tu contra. Y esto lo utilizan en procesos penales, en interrogatorios y las personas perversas en general, ¿no? ¿Qué otra persona querría hacerle sufrir al otro sabiendo y utilizando esta información? Entonces, hay una cuestión eh, que nos hace empáticamente xenófobos, ¿no? Xenófobos quiere decir que hay un repele hacia los extraños, hacia los extranjeros, y que esto nos va presentando como esta desconfianza hacia el otro. En un mundo donde somos tantos, es muy difícil pensar en una cuestión como de una comunidad, ¿no? Por eso establecemos estas paredes, estas leyes, y para nuestro cerebro humano actualmente es mucha información con la que tiene que estar lidiando, ¿no? Entonces, en estos grupos, en la antigüedad, que eran mucho más reducidos y que eran también mucho más homogéneos, ¿no? Tanto física como socialmente, había una cierta cohesión social que fortalecía como estos vínculos, ¿no? Y que eso fue como fomentando este recelo hacia el extraño. Pero, como te lo he dicho ya antes, el corazón que tenemos es un corazón de condominio, ¿no? Es decir, tenemos esta otra característica hermosa y maravillosa que es la compasión, que es el hecho de querer desearle al otro, a los otros, que vivan libres de sufrimiento. Y es una cualidad, es una habilidad que también se tiene que ir fortaleciendo, ¿no? Y que esperadamente para futuras generaciones se pueda anclar también dentro de un registro biológico, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas importantes es que hay una cosa que se llama el blind recruitment, que cuando tú estás en una perdón, creo que dije black. El blind recruitment quiere decir blind, que es la traducción de ciego, y recruitment, que quiere decir como el reclutamiento. Por si tú no lo sabías, te hablaba en el video del racismo, creo, que las empresas lo que hacen es que dependiendo el nombre, en las empresas y en las universidades, dependiendo el nombre que tú tengas, si suena blanco, o si suena afrodescendiente, o si suena judío, o lo que sea, tienen esta facilidad para estereotipar, ¿no? Para agregarle un montón de cualidades positivas y negativas a los nombres, tanto si es hombre como es mujer, y entonces que eso sea un sesgo cognitivo para poder elegir a uno u otro candidato. Lo que se hace hoy en día para evitar este sesgo es que se hace el blind recruitment, porque se dieron cuenta que tendían a haber esta cuestión como racial muy enmarcada. Como ya te he platicado, también existe esta cuestión como de que en varias tiendas o en varias empresas la idea de que tú seas de una constitución física o de otra, o que seas de una raza, comillas, comillas, o de otra, eso va a generar un trato distinto y diferenciado para ti dentro de cuando entras a un mercado y vas a una tienda, ¿no? Ellos ya hacen este perfil de ti que habla como si tú fueras a robarte algo o tú no tuvieras la capacidad económica como para para poder comprarte algo de estas cosas, ¿no? Y otra cosa importante con respecto a esto es que eso
limita la capacidad que tienes también para adquirir cosas, ¿no? Hablábamos ya hace tiempo que en Estados Unidos, por ejemplo, aunque tú seas blanco o negro, hay ciertos vecindarios, hay ciertas zonas residenciales para las cuales puedes tener acceso o no. Y le agregan un impuesto, una tarifa, dependiendo de cómo te vean, dependiendo de tus características. Hay varios estudios que han hecho de cómo las empresas, las agencias de ventas, lo que hacen es que dependiendo de cómo te ven, te agregan o no cierta capacidad. Es decir, el mismo departamento para ti puede tener un costo por renta de tal precio versus que para otra persona puede tener un precio mayor o menor dependiendo de la apariencia. El tema también con la aporafobia es que te he platicado ya en los podcasts y en el video de la semana del reto de Instagram, como este es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Y tiene muchas dificultades. Y una de las grandes dificultades que presenta es que a nivel legal es muy complejo poder determinar si estos delitos de odio, ¿no? Estos discursos de odio tienen una base de racismo, de xenofobia. ¿Por qué? Porque te decía un poco como de chiste, pero no tan de chiste, que las personas que normalmente están en primera línea de atención para poder resolver estos dilemas son los policías, aquí y en el mundo entero. Y tristemente los policías aquí y en el mundo entero no tienen siempre la mejor educación. Y ellos mismos también tienen muchos comportamientos racistas, xenófobos. Ya hemos visto en Estados Unidos todas estas historias súper trágicas de cómo los policías y cómo ha habido muchas muertes a nivel por violencia policíaca, no solo en Estados Unidos y también en México, ¿no? Y entonces imagínate que tú, persona en situación de calle, persona en situación de pobreza, te atacan y tú quieres denunciar un delito o quieres denunciar un incidente, ¿no? Hablábamos de que hay 3 niveles. El discurso, que es invitar a actos de odio. Está el incidente, que es, no sé, aventarte algo, pero sin que eso constituya como tal un delito ya. O ya el delito que hablamos de violaciones, que hablamos de agresiones físicas, que hablamos de asesinatos, etcétera, etcétera. Y tú quieres denunciar algún delito o algún acontecimiento, la persona tiene que detectar que este acontecimiento no solo fue porque tú eras una persona caminando por la calle, sino que detrás el discurso que hay es un discurso de odio hacia la pobreza, ¿no? Que hay un discurso hacia el racismo, que hay un discurso de odio hacia ti por ser mujer, que hay un discurso de odio hacia ti por ser homosexual, ¿no? Habla de que tienen que saber detectarlo y para poder detectarlo tienen que haber trabajado en ellos mismos estas mismas fobias, estos mismos discursos, estas mismas creencias que separan, ¿no? Y por lo general, repito, no son temas que se hayan trabajado. Entonces, cuando los pocos que llegan a la corte, llegan a poder tener un registro en ley, tanto los abogados como las personas que le van a dar seguimiento tienen que hacer realmente una detección de eso, si es posible o no para que lo puedan hacer, ¿no? Te invito a que de todos modos cheques sobre los otros videos, tanto el de Instagram TV como el del podcast, porque te hablo un poco acerca de los mitos que tenemos con respecto a la gente pobre y como todas estas ideas estereotipadas que existen con respecto hacia ellos, ¿no? La asimetría del poder, la cuestión de pensar que ellos son personas flojas o son personas malolientes porque son personas pobres, ¿no? O que tienen menos derechos que nosotros, o que ellos se lo buscaron, o que ellos se lo ganaron, etc., etc., ¿no? Bueno, eso es todo. Vamos a seguir trabajando en esto y espero eso te ayude a pensar un poco y te haya dado resolución de si somos personas socialmente xenófobos o no. Te lo dije ya. Espero hayas puesto atención. Buena tarde.